Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, comunidad? Es un gusto que nos escuchen de nuevo en estos días en los que están la mayoría de ustedes en la tranquilidad, en la seguridad de sus casas, pero no siempre es así, y hoy vamos a compartir algunas experiencias de personas a quienes eso de quedarse en casa no es una idea para nada prometedora. Esperamos que las disfruten y les enviamos un abrazo enorme y la mejor de las vibras en estas semanas. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola a toda la comunidad del mejor canal en YouTube. Quiero aclarar que este relato es solo para Relatos de la Noche. Espero que nadie se lo robe como han hecho con otras historias del canal. La mía es corta, pero no por eso menos aterradora. Bueno, creo yo, pero juzguen ustedes si quieren. No me pasó en una casa nueva, ni en una casa que visité. Me ocurrió a unos pasos desde donde hoy les escribo, cuando ya teníamos 2 años viviendo aquí. Según yo, solo vivió antes una familia, pero la construcción, el vecindario, es relativamente nuevo. Así que no tengo muchas explicaciones para lo que vivimos, para lo que estoy a punto de contar. Pero bueno, vamos para allá. Me acuerdo bien de esa semana de abril de hace 2 años. Mi niña aún era una bebé y dormía en el cuarto con nosotros. Ahí le habíamos puesto su cuna. En una de las ocasiones en que me levanté a darle de comer en la noche, un sonido me llamó la atención. Era como agua corriendo, tirándose. Cuando la niña terminó de comer, revisé el baño, el pasillo. Bajé a la cocina, pero no había nada. Hay medio baño en la planta baja y tampoco, el ruido no venía de ahí. No había ninguna señal que me dijera desde dónde provenía aquel sonido, pero era agua tirándose de forma constante y no la dejaba de escuchar en ningún punto de la casa. En fin, cuando no encontré nada regresé a dormir y prometí revisarlo en la mañana. Sin embargo, se me olvidó por completo. Lo olvidé. Y cuando me acordé del sonido lavando los trastes de la cena del día siguiente, se lo comenté a mi esposo. Yo creo que fue un sueño porque no se escucha nada ya. A lo mejor no me desperté del todo cuando le di de comer a la bebé. La verdad pensé que mi esposo ni me había puesto atención. No recuerdo qué me respondió, pero lo dejamos pasar como un detalle. Nada más eso, ¿no? No tenía importancia. Horas más tarde, por ahí de las 2 de la mañana, escuché que la bebé lloraba, pero le tocaba a mi esposo levantarse. Luego, momentos después, él me despertó. Su voz se escuchaba preocupada. Escucha, me dijo, y me hacía una seña de que guardara silencio. Me tardé un poco en ubicarlo, pero al final lo hice. Era el sonido de agua, de nuevo. De agua cayendo, pero ahora estaba acompañado de un sonido más. Había algo rascando, como si fueran ratas cavando un hoyo o algo parecido. Buscamos entre los dos por todas partes. Por alguna razón, teníamos miedo. Y dijimos, lo recuerdo bien, que sería terrible tener una plaga y lo poco conveniente que era con la bebé. Tener que fumigar y todo eso, pero lo decíamos de alguna manera para calmarnos, pensando que sí se trataba de una plaga, de ratones, porque ambos teníamos miedo de que se tratara de algo distinto, y era un miedo completamente irracional, y me sentía hasta como una loca por tenerlo. Y él también, por eso no queríamos decirlo. Después de un rato decidimos irnos a dormir. No encontramos el origen, pero para el día siguiente, al caer la noche, al llegar la hora de ir a la cama nuevamente, algo nos hacía sentir terriblemente mal. Un miedo profundo en el pecho. La sensación de que algo terrible estaba por pasar. Cuando la bebé despertó, mi esposo y yo apenas nos habíamos podido dormir un momento. No supimos en qué momento empezaron esos sonidos de nuevo, pero ahora estaban ahí, justo sobre nosotros. El sonido de agua caer, algo que rascaba, pero también
voces, murmullos, voces que no teníamos idea de dónde o de quién podían provenir. Mi esposo se levantó de inmediato. Por alguna razón teníamos una escoba en la habitación y recuerdo que golpeó de repente el techo muy fuerte y las voces se callaron. El sonido de lo que rascaba también. Solo se escuchó el agua cayendo un momento y luego cayó también. Para la noche siguiente me pidió que me llevara a la bebé con su mamá y que yo me quedara allá también. Estaba decidido a ver de qué se trataba y le pidió a su hermano que se quedara con él en nuestra casa. Revisaron el jardín por la noche antes de dormir y se fueron a acostar pensando que lo más seguro es que ya no pasaría nada. Mi cuñado había llevado a su perro y lo dejó afuera, un animal muy protector. Los despertaron sus ladridos a lo lejos, en la madrugada. Salieron a revisar al patio y la puerta hacia la calle estaba abierta. Mi cuñado salió corriendo a buscar a su perro. Mi esposo regresó por las llaves del carro para ir a acompañarlo, pero al entrar, algo llamó su atención. El mismo sonido, de nuevo, que venía de la parte de arriba de la casa, pero por alguna razón se sentía como si estuviera en toda ella. Subió lentamente, con mucho miedo, y al llegar a nuestro cuarto lo escuchó. De nuevo, voces, el agua corriendo, algo rascando. Salió corriendo a la calle, pero su hermano ya venía con el perro en brazos. Era extraño. Parecía que alguien le hubiera abierto la puerta y lo hubieran hecho correr. Él jamás se salía de las casas. Entraron a la habitación. Mi esposo le pidió que llevara al perro. Y hubo entonces un silencio. Solo se escuchaba el agua, pero el perro no dejaba de mirar hacia el techo. Si quieres averiguar qué es, vamos a romperle, dijo mi cuñado. Sí, te va a costar repararlo, pero yo te ayudo. Y es mejor eso que quedarte con la maldita duda. Mi esposo aceptó. Fueron por herramientas al patio y rompieron un pedazo de techo muy cerca de donde estaba la cuna. Apenas lo suficiente como para meter un celular y grabar y averiguar qué diablos había allá arriba. Ahí, en ese hueco en el techo, encontraron unos muñecos, trolls, de esos como de piedra que venden en tiendas esotéricas, pero muy viejos, poco detallados y llenos de tierra. Rompieron un pedazo más grande para jalarlos y sacarlos. ¿Quién sabe quién los había puesto ahí? ¿Habría sido una broma macabra de algún albañil antes de terminar su trabajo en esa casa? Lo único que se les ocurrió fue salir a enterrarlos al patio. Y rezaron. Por alguna razón, los dos supuestamente ateos, pero rezaron, pensando que era lo adecuado, y volvieron a dormir. Desde entonces no volvimos a escuchar nada, pero hace algunos meses, mi suegra nos regaló varios árboles pequeños para plantar, diciéndonos que nuestro jardín estaba muy vacío. Mi esposo iba a aprovechar para hacer un hoyo donde había enterrado aquellos muñecos horribles, y los iba a tirar y ya. Pasado el primer susto, ya hasta nos parecía gracioso lo que nos había ocurrido. Pero cavó y cavó y cavó, y aquellos muñecos no aparecieron por ningún lado. Ya no estaban. Quizás por eso mi esposo y yo tenemos hasta cierta repulsión por ese sonido. El sonido del agua correr. Hola comunidad, quiero contarles mi historia. Me pasó el año pasado apenas, pero sigo sin superarlo. Todo comienza, quizás, cuando la abuela de mi mujer enfermó allá por el 2017. Lo primero que hizo fue pedir quedarse con una de sus hijas, pues su casa ya no le gustaba. Le daba miedo quedarse sola. La llevaron entonces a la casa de una de sus hijas porque además era más sencillo cuidarla. Tenían años pidiéndoselo, pero ella nunca había querido.
Hasta entonces lo hizo, por esa extraña idea, por el miedo que le provocaba la casa donde siempre habitó. Murió en diciembre de 2018 y nosotros nos mudamos en marzo de 2019 a su casa. Entre las hijas decidieron que viviéramos nosotros en ella, pues no teníamos casa propia y nadie tenía intenciones de vender esa casa. Tuvimos que deshacernos de nuestros muebles porque el lugar estaba lleno de los de la abuela. Fue como entrar en la vida de alguien más, en la casa de otra persona. Teníamos esa sensación permanente de que no estábamos solos, de que había alguien más ahí. Pero no sentíamos que fuera ella, la abuela, una mujer siempre amable, siempre buena, alegre y comprensiva incluso en sus últimos momentos de lucidez. No. Se sentía como si allí estuviera alguien más, otra cosa. A las hijas no les cayó nada bien la ausencia de su madre, la líder moral de la familia a pesar de su avanzada edad. Es por eso que una de ellas se enfermó y terminó en el hospital. Enfermó de la nada, de tristeza, después de haber tenido unos días extrañando a su madre aún más de lo normal. Decía que había ido por ella, que quería que se fuera a acompañarla. Fuimos a visitarla al hospital ya que era una de las tías más cercanas de mi mujer y estuvimos ahí hasta avanzada la noche. Su esposo nos dijo que nos fuéramos a descansar, que ella estaría bien, que estaría ahí al día siguiente para nosotros. Era mejor que fuéramos a casa a dormir un rato. Y así lo hicimos, aunque mi esposa no estaba tan convencida. Cuando llegamos a casa, me bajé para abrir la reja mientras mi mujer metía el carro. Y noté algo. Luz. En la sala. Pero no la luz prendida, sino una luz tenue. Como si fuera una vela, pero era evidente que había alguien ahí adentro. Mi mujer se bajó del carro y me preguntó que qué pasaba cuando vio mi cara, y volteó hacia la ventana de la casa y aunque no podíamos ver mucho por la cortina a medio cerrar, también lo notó. «Hay alguien adentro», dijo. Nos acercamos sigilosamente a la ventana y vimos varias señoras de negro, de luto, sentadas alrededor de la sala en los sillones de la abuela, como si estuvieran rezando un rosario. Y no eran ladronas porque ni se habían inmutado cuando entró el carro. Nos acercamos y las vimos de nuevo por la otra ventana, desde otro ángulo. Sí, definitivamente estaban rezando. ¿Serán amigas de tu abuela?, le dije. Pero qué raro. Malditas viejas. Ahora van a ver, dijo ella. Y se acercó a la puerta muy enojada, dispuesta a correrlas y a preguntarles qué diablos hacían a esa hora en nuestra casa. Pero me volteó a ver asustada. La puerta está cerrada, me dijo. Metí la llave. Abrimos la puerta. Entramos. Dentro de la casa no había absolutamente nadie. Nadie, ni un rastro, ni una ventana abierta, nada, nada. Salimos corriendo sin decir una palabra y regresamos al hospital. Y dormimos ahí, sin contarle nada a nadie. No tengo idea de quiénes eran estas personas, esos espíritus o entes, lo que sean. Y aunque esa noche ha sido la única en que las hemos visto, cuando oscurece, ya no vamos ni a la cocina solos, cuando ya todo está apagado. Vamos juntos, intentando ni voltear a la sala. Me corroe por dentro, cada día, cada noche, el miedo de volver a verlas. Mi relato sí comienza quizás como una película de terror, pero es 100% real. Y a raíz de que esto ocurrió, fue que empecé a buscar más historias paranormales, primero en páginas y finalmente en YouTube. Al que no le haya pasado nada en su vida,
Seguro pensará que muchas de estas cosas son exageradas, pero alguien que ya las vivió, como yo, alguien que ya las vivió sabe que muchas veces incluso se quedan cortas de las cosas que pasan en realidad todos los días, todas las noches, en nuestra casa o en casas a nuestro alrededor, aunque no siempre seamos lo suficientemente sensibles para darnos cuenta. Yo me casé muy joven, a los 22, y 4 años después me separé. No teníamos hijos y los dos trabajábamos y nos iba bien, así que la separación fue fácil, dentro de lo que cabe. Yo fui el que dejó la casa y encontré una en renta en la misma colonia, lo que me convenía porque era céntrica y estaba cerca del trabajo y de la universidad a la que iba, porque apenas estaba dándome tiempo de terminar una carrera. La verdad es que la casa era demasiado grande para mí, aunque era pequeña, pero me la rentaron al precio de un departamento, así que tenía que aprovecharla. Tenía patio, tenía un lugar para guardar mi auto. La parte de abajo apenas tenía espacio para la cocina y el comedor. Arriba había 2 recámaras e improvisé una sala de televisión en una, solo con un sillón, un mini refrigerador y mis videojuegos. Lo cierto es que pasaba gran parte de mis tardes ahí, y solo me iba al cuarto contiguo a dormir. En una de esas noches de juegos, me quedé dormido, solo por un segundo o unos segundos, pero apenas cerré los ojos, con el control aún en mis manos, cuando una voz me despertó. Emilia, ven. Una voz de mujer, dentro de mi casa, hablándole a alguien. Con toda claridad la escuché, y luego unos pasos que bajaban las escaleras. Me quedé congelado, de verdad, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Apagué la televisión, me quedé callado detrás de la puerta. Era solo una voz de mujer, y sin embargo me dio mucho, mucho miedo. ¿Qué se supone que tenía que hacer? ¿Gritarle a mis vecinos por ayuda? ¿Escribirle a algún amigo para que fuera por mí porque había una voz extraña en la casa? Me debí haber quedado ahí unos 20 minutos en shock, cuando escuché de nuevo otra cosa. Un sonido en la recámara de al lado, en mi recámara. Luego un grito de mujer, y segundos después, el llanto de una niña. Un llanto corto pero desgarrador, un llanto de 3 segundos que se cayó de repente. Me quedé dormido allí, en ese cuarto en el sillón donde jugaba, y desperté por la mañana, y todo estaba normal. Sin embargo, unos cuantos días después, de nuevo. Emilia, ven, dijo una voz detrás de mí. Yo estaba en el comedor, y sabía qué es lo que seguía. Escuché los pasos que bajaban por las escaleras, esta vez acercándose a mí. Y 20 minutos después, arriba, el grito de la madre y luego el llanto de la niña. Callado de pronto, a los segundos. Me ocurrió esto una tercera vez cuando por fin me dio valor de hablarle a la gente que me había alquilado la casa. Parecía que estaba esperando mi llamada. Me dijo que pasaría a verme al trabajo y así lo hizo, intentando convencerme de que me quedara ahí. Le pregunté directamente qué había pasado en la casa donde ahora vivía, en la casa a la que tenía que volver en unas horas. Sí pasó algo, pero no es necesario que lo sepas, me dijo, y luego me mostró las condiciones del contrato que había firmado y en verdad no había forma de escaparme. Estaba firmado por 1 año, y al final, después de mucho discutir, me dio la oportunidad de rescindirlo, pero me dijo que no me podía regresar el depósito. Eran 2 meses, pero acepté. Acepté y empecé a buscar otro lugar esa misma noche. Y las semanas que duré ahí, de vez en cuando, de nuevo, lo volví a escuchar.
los mismos sonidos, la misma secuencia, a la misma hora. Aún recuerdo lo que me dijo la gente para intentar convencerme de que me quedara. No son fantasmas como en las películas. No te ven. Son energías que se quedaron en la casa. Ecos de un momento horrible, repitiéndose. Me daba miedo la tranquilidad con la que me lo decía, el dominio del tema que mostraba. Me daba miedo pensar que no era la primera vez que le pasaba, que tenía que rentar una casa así, con esas condiciones.